Dios les bendiga en esta mañana. Les voy a invitar para abrir la escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Libro de Samuel, capítulo 30. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Están listos? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel 30, del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día de los de Amalec, habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie lo había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres, y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Mas David se fortaleció en Jehová. Vamos a hablar sobre cuando el orden permanece en el proceso. Existen ciertos trabajos o circunstancias en la vida donde muchos se expresan y dicen: tienes que tener la mente bien fría para hacer esto. Algunos dicen: tienes que tener un corazón duro, no tener sentimientos. Estoy hablando de personas como los que trabajan en las morgues, abriendo los cadáveres y preparándolos. Aquellos que practican los abortos, que trabajan en las funerarias, ejércitos que tienen que defender sus vidas y matar a otros. Inclusive de gobernantes que saben que tienen que atacar una ciudad, un país, y que muchos morirán. Algunos son todo lo contrario. Hay hombres que quieren estar en el parto de su esposa, y cuando se está aliviando su esposa se desmayan. Hay personas que con solo ver la sangre se desmayan. Con estar en un lugar encerrado les da claustrofobia. Lo que está pasando en esta historia nos enseña cuán importante es permanecer con tu corazón y tu mente, tus pensamientos y tus principios en orden. Los que tienen fría la mente, los que tienen frío el corazón para abrir un muerto y prepararlo y pintarlo y dárselo preparado a la familia, no es fácil. Dice alguien: tienes que tener estómago, tienes que estar frío, pero no es eso. Esas personas se preparan y preparan sus pensamientos en orden. Saben que es el proceso de la vida. Tus principios en orden, tu corazón, tu mente y tus pensamientos, porque a veces el proceso, escuche, a veces el proceso por donde vas a pasar te va a enseñar que es necesario tener en orden tus pensamientos. David lo sabía.
Él sabía que si lo hacía tendría un impacto positivo por parte de Dios y sus propias decisiones si él actuaba y permanecía en este proceso en orden. ¿Qué es esta historia? ¿De qué está hablando aquí? Acordémonos que David había huido de Saúl. Lo había intentado matar muchas veces. Cuando David por fin se refugió en Gat de los filisteos y tuvo que irse a Amalek, Singlat y a Gerser, y se tuvo que ir a Afec, un lugar donde el rey le daría resguardo. Se hizo amigo del rey. David no estaba solo, había huido con 600 hombres, pero ya tenía algunos años con ellos y este rey le agarró afecto, confiaba en David. Pero un día, como Afec pertenece a la misma tierra de los filisteos salieron a la guerra contra Jezreel y le dijeron a Afec: trae tu gente, tus hombres, vamos a reunirnos aquí y vamos a hacer guerra. Pero Afec llevó a David. David sale de Singlat. Singlat es una ciudad, un pueblo o un lugar dentro de la tierra de los filisteos, pero que este rey le había dado a David para que permaneciera seguro ahí por Saúl. Así que la historia dice, para no hacerla muy larga, que David toma a sus 600 hombres y se va de Singlat rumbo hacia Afec para unirse a los filisteos y pelear la guerra con ellos. Pero los príncipes de los filisteos se molestaron en gran manera con el rey de Afec y le dijeron: ¿qué está haciendo este hombre aquí? ¿Este no es David, el que reinaba con Saúl? ¿No es este el hombre al que la gente decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? No queremos a este hombre aquí. Regrésalo por donde vino. Así que el rey con todo dolor va y le dice: David, no te quieren aquí. ¿Por qué? No he hecho nada malo. No quieren que estés con ellos. Eres de Israel. Y David toma sus hombres y se regresa a Siclag. Alrededor de 80 millas caminaron con todos sus hombres, sin tener que comer, sin tener que beber, y siendo expulsados con esa presión psicológica, regresa a Siclag. Pero cuando llega, se encuentra con una noticia. Venían cansados, muy cansados. 80 millas no son fáciles. Así que llegan y encuentran a Siclag, la ciudad quemada. Amalek había tomado cautivo a sus mujeres, a sus niños y a todos los que estaban ahí. Se los llevaron cautivos, mientras David descuidó la ciudad. Hay algo en la historia que nos enseña que tú y yo no debemos descuidar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No debemos descuidar lo que Dios depositó en nuestra vida. Porque David nunca debió tratar de unirse con sus propios enemigos para una guerra. No debió haber hecho alianza con ellos. Número 2, no debió haber descuidado a su familia, sus hijos, su gente, el pueblo que Dios le había dado. Había sido cautivo. Ahora David está tirado en el suelo, cansado, sin fuerzas, sin ánimo, con un fuerte desaliento.
y una presión por toda su gente que quiere apedrearlo y quieren matarlo porque dicen: tú eres culpable, tú nos sacaste de aquí, se llevaron nuestras familias, se llevaron a nuestros hijos, se llevaron nuestra gente, ¿qué vamos a hacer? Pero David, sabemos que era un hombre que ponía inmediatamente su vida en orden, sus pensamientos en orden. Él sabía quién era su Dios. Él sabía lo que Dios podía hacer. Así que David se levanta con ese ánimo. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces has estado en una situación tan difícil que lo único que impera, lo único que reina es el desánimo y el desaliento? Sientes que te ahogas en el agua, sientes que no hay ninguna forma de salir adelante, sientes que no hay forma de obtener la victoria. Y ahí estás, como David, solo. Nadie te entendía, nadie entendía a David. Su gente no lo entendió, sus amigos no lo entendieron, su ejército no lo entendió, su pueblo no lo entendió, su familia no lo entendía. A veces tenemos que pelear solos. Hay una sola disposición de Dios: enseñarte, crecer, madurar, ordenarte. Dios tiene que llevarnos a un propósito específico, pero el proceso debe ser ordenado. Un proceso en el que tu mente, tu corazón, tus pensamientos y todas tus decisiones son frías, no hay que calcular nada, no hay que pensar nada, solamente hacerlo, tomar la actitud y la dirección de Dios. Eso es lo que Dios enseña a David. Y David se levantó y dijo: vamos por ellos. ¿Quién va conmigo? Imagínense, cansados, venían recorriendo 80 millas, sin alimento, sin comida, sin nada. Pero David era un hombre que ordenaba sus pensamientos. Así que me imagino a David colocar su mano en su cuello y se levantó solo. A veces tenemos que levantarnos solos, hermanos. El agua tienes que cruzarla tú solo. El río Jordán tienes que cruzarlo solo. Las aguas llegarán a tu cuello, pero dice: no te anegarán. Tienes que pasar por el mismo infierno, pero la llama no arderá en ti cuando tú crees que Dios está ahí. Así que Dios está con David y David dice: vamos por nuestra gente. Pero está cansado. No importa. La gente quiere matar su fe. Hay muchos que quieren matar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra seguridad en lo que hemos creído. No lo permitas. Así que David tiene que ir por su familia, por su gente. Pregunto, ¿cuántos se han sentido como David? ¿Ah? Nadie te da un aliento de vida. Tus amigos no te alientan, tu familia no te alienta. Vas a la iglesia y no hay nadie que te aliente. El pastor no te alienta, no te da ánimos. El infierno se levanta contra ti y Satanás quiere acabar contigo. Satanás quiere acabar con David de una vez por todas. Hay una razón por la que Satanás estaba interesado de David. Él era rey. Era rey. Dios lo llamó y le ofreció una corona a David y le dio un gigante. Lo llamó, lo ungió, lo hizo rey. Le prometió una corona y le dio un gigante. ¿Se acuerdan? Dios nos llamó, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe
que somos capaces de hacer ruido en el infierno. Somos capaces de abrir el mar si queremos. Somos capaces de avanzar y dejar que la cruz no pese sobre nuestros hombros y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Él sabe que somos capaces. Pero aquí la historia nos dice y nos cuenta que David se cansó, se desanimó, pero se levantó como nada. Tuvo y cogió ánimos. Ánimo que nadie le daba, aliento que nadie le daba. Se levantó por sí solo y dijo: yo sé que si ordeno mis pensamientos, Dios estará conmigo en este proceso. Deja que Dios esté en tu proceso. Cuando tu mente se desordena, cuando hay confusión, Dios no puede tomar el control. Tienes que pensar en frío. Tienes que pensar con valor. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero necesito que te esfuerces y seas valiente. Que no temas ni desmayes, porque estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Hay cosas en la vida que no pueden esperar, hermano. Tienes que ser frío en tus decisiones, emociones, en tus acciones respecto a lo que Dios va a hacer, no a lo que tú quieres hacer. David pudo quedarse cómodo. David pudo decir: no quiero, pero se levantó. Los 600 hombres lo siguieron, pero en medio camino, 200 hombres dijeron: estamos exhaustos, no podemos más. La gente no sabe, pero como pastores experimentamos eso siempre. No todos están en nuestra batalla, no todos están en nuestra visión, no todos están en nuestra guerra. Algunos nos abandonan en el camino. Algunos se desaniman y no quieren avanzar. Algunos solo dicen: estamos cansados, no queremos seguir. Y se sientan a contemplar, a pasar a David y a sus 400 hombres que se van. Les dice David: está bien, ahí quédense, tomen fuerzas, pero no me voy a detener. Si tú te desanimas, yo voy a avanzar. Si tú quieres caer, yo voy a avanzar. Si tú ya no quieres seguir, yo voy a avanzar. Si tú no quieres que Dios haga el propósito en ti, yo lo voy a hacer. Pero dijo David: yo voy a avanzar, voy a seguir adelante. A veces tienes que tomar decisiones en el camino. No todos te acompañarán en tus batallas. No todos estarán en tu guerra. No todos estarán donde está ardiendo el fuego y tú lo estás cruzando. Pero Dios estará ahí. Esa es su promesa. Dios estará ahí. Así que toma la decisión y se va rumbo a Amalek. Parte del ejército se desploma, cansados, caen, pero David avanza. Tienes que poner tu vida en orden, hermano. Porque los procesos que hay en nuestras vidas, las luchas y todas las cosas que vienen, pelean con orden, con una mente fría. No tienes que calcular nada. Tienes que depositarle a Dios tus pensamientos, tus emociones y tus necesidades. Y Dios peleará por ti. Dijo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los pueblos que marchen. ¿Qué tienes en la vara? Perdón, ¿qué tienes en la mano? Una vara. David sabía que tenía que vencer a Amalek y recuperar a su gente con lo que le quedaba, con lo que tenía. Dios usará lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo único que tienes? Moisés tenía una vara y abrió el mar. ¿Qué es lo que tienes?
Josué tenía una promesa y llegó a Canaán. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Con qué cuentas tú? Lo que tú tienes es lo que Dios usará. Y David tenía la fuerza, tenía su pensamiento en orden y solo 400 hombres. ¿Qué es lo que tú tienes? Algunos no permanecerán en el camino. David tuvo que soportar la decepción. La decepción no es fácil, hermanos. La decepción mata a miles de personas todos los días. David llegó cuando había guerra contra los filisteos, cuando era un joven. Y miró a sus hermanos y a su pueblo cómo se escondían entre las piedras, entre las montañas, entre las cuevas, porque le temían a un gigante llamado Goliat. Y David se decepcionó. No puede ser posible. ¿No se dan cuenta que el Dios que está con nosotros es todopoderoso? ¿Qué están haciendo?, le dijo. ¿Por qué este perro incircunciso desafía a los escuadrones del Dios viviente? A veces hay que pelear solo. Nuestras oraciones se hacen más pesadas. Nuestros procesos son más difíciles. Cada sábado que venimos y vemos una o dos personas orando, sabemos qué difícil es. Pero aún así, con decepción, avanzamos. Con decepción seguimos adelante y David le dijo: ¿quién es ese perro incircunciso? Échenmelo para acá. Y David dijo: les mostraré lo que mi Dios puede hacer. Ustedes son unos holgazanes, unos cretinos, unos flojos, unos descuidados, desordenados. No pueden ordenar su vida. Así que tomó cinco piedras solamente, se fue sobre Goliat y Dios se lo entregó en su mano. David se decepcionó con Saúl, el rey que fue y le habló a su padre Isaí, le dijo: amo a este muchacho, su corazón se ha pegado a mí, permite que viva conmigo en el palacio, porque cuando el demonio viene sobre mí, él toca el arpa y lo echa fuera. Y David se decepcionó con Saúl. Estaba tocando su arpa cuando Saúl sacó una lanza y intentó atravesar a David. 14 años persiguió a David para matarlo. ¡Qué decepción! Cuando pasaron los años, por algo dice la Escritura que David era conforme a su corazón. Se decepcionó de su pueblo, de sus padres, sus hermanos y de todos aquellos que enfrentaban a Goliat. Se decepcionó, amados hermanos, de Saúl, de su rey. Se decepcionó de su hijo. Su hijo intentó manipular y quitarle el trono. Y lo hizo huir del palacio. Se decepcionó de su esposa cuando venía triunfante y victorioso, y Mical le decía: tú siendo el rey, tú siendo una persona importante, te pones a saltar como loco ahí en el pueblo. Eso te hace vil delante de todos. Y dijo: pues danzaré y alabaré a Dios, aún sea más vil. La vida de David no fue fácil. Decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción. Quizá tú has vivido una vida de decepción continua. Te ha decepcionado de tus jefes de trabajo, de tu escuela, de tus hijos. Te ha decepcionado de muchas cosas en la vida. Pero hay algo que no movía a David, y es que sabía que si él estaba ordenado en su proceso, si su mente era fría y no tenía que calcular nada, él no tenía que medir la distancia de la piedra, la velocidad, el viento, la puntería. Él solo tomó la piedra y dijo: en el nombre
Jehová de los ejércitos. Y David cayó Goliat. No necesitamos esforzarnos tanto, solo ordenar nuestros pensamientos. Nuestro orden depende de lo que Dios va a hacer. Así que la decepción puede estar en el camino, pero sí adelante. Pregúntale a una embarazada sobre su proceso, ¿verdad? Los primeros días está bien, las primeras semanas, cuando empieza a pesar el bebé adentro y a quitarte el alimento del pollo que te comiste, y empieza a crecer su panza y empieza a dolerle la espalda, la columna, sus caderas, y empieza a haber un cambio sobre la mujer y dice: ay Dios, ¿cuándo terminará esto? Sabe que a los 9 meses sonreirá, vendrá la paz. La mujer embarazada lo sabe. Ella sabe que tiene que sobrellevar esta carga, pero el dolor pasará. Ella sabe que pasará. Entre más duele, hermanos, algo viene. Entre más duele, algo viene. Si hemos pasado por el mismo infierno, si hemos pasado por el agua y por las llamas de fuego, algo viene. Si el agua no te ha ahogado, si no te has quemado en el camino, si no has caído en el desierto, algo viene. Usa lo que te queda para ordenarte en el proceso. Ordénate. Dice: yo tengo muchas cosas más que darte que tú que pedirme. Solo ordena tu proceso. No empieces a crear visiones y a crear castillos en el aire. No dejes que tus pensamientos se vayan y digan: ay, es brujería, es hechicería, es satanismo. No dejes que tus pensamientos se digan: ¿qué va a ser de mí? Seré un pobre miserable. ¿Qué vas a pasar conmigo? No, tienes que estar frío en tu mente y decir: Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios estará ahí abriendo camino, abriendo el mar, haciendo que el agua salga de la roca. Dios no nos dejará. Usa lo que tienes. Usa los panes que te quedan. A Él le gusta multiplicarlos. Usa los peces que te quedan. A Él le gusta multiplicarlos. No veas como que el mundo está cayendo sobre ti y todo se terminará y todo se acabará. Agarra tu alma y dile: bendice alma mía a Jehová. Sientas o no sientas, quieras o no quieras, ordena tus pasos, ordena tus pensamientos, ordena tus acciones. Deja que Dios entre en el proceso, y cuando esto suceda, Dios te dará la victoria. Así que David, cansado, con 200 que dijeron que no querían seguir, a veces, escucha, entre menos tengas, Dios hará las cosas más grandes. Él no necesita tanto. Solo necesitó unos pececillos y unos panes para alimentar a más de 5,000. Él no necesita tanto. Él solo necesitó una vara para que el mar se abriera en 2. Él solo necesitó una oración para que el fuego descendiera del cielo y consumiera el holocausto. Dios así es. Elías pensaba que moriría cuando Acab y su esposa lo perseguían para matarlo. Pero Dios le dijo: vete al arroyo de Negev y ahí permanece. No tienes que estar pensando cosas negativas. No tienes que estar pensando: voy a morir. No tienes que estar pensando: ¿qué va a ser de mí? Pobre de mí. No, Elías piensa en frío. Ordena tus pensamientos. Así que confió en Dios y dice que en la mañana venía el correo inmediato. Llegaba el cuervo y le traía su Burger King, le traía su torta.
Venían los cuervos y lo alimentaban, dice la escritura. El agua venía del arroyo y él sobrevivía, él estaba feliz. No hay peso sobre nosotros que pese más cuando Dios está con nosotros. Tienes que aprender a ordenar tu vida, a ordenar tus pensamientos. Oí ahorita el testimonio de Ana y de Eric y es una gran lección, porque yo sé, todos pasamos por ahí, los pastores todos pasan por ahí. Es difícil creerle a Dios, porque vivimos extendiendo la mano. Nos gusta vivir extendiendo la mano, pero nunca para dar, sino para recibir. David sabía que la única forma en que Dios se iba a mover era levantándose y avanzar y seguir adelante. No había alternativa. Así que él se levanta. Ahorita veremos lo que pasa. Dios dio a David una corona y le entregó a un gigante. A veces decimos, ¿verdad? Por lo que el testimonio de mi hermano Eric y Ana. Bueno, ¿dónde está Dios pues? Estoy diezmando, estoy orando, no falto a la iglesia. ¿Dónde está pues Dios? Su promesa es un proceso. Voltea a ver a su hermano y dígale: tu promesa es un proceso. Francisco, ¿le darías las llaves de tu camioneta a Panchito para que se va a dar un ray? No, es tu hijo. Lo tuyo es de él. Y nos aferramos a que Dios haga algo para lo que no estamos preparados. Nos aferramos a que Dios nos dé para lo que no estamos preparados. Quizá anhelas una casa, quizá anhelas un trabajo mejor, quizá anhelas algo más grande. Pero si no está ahí, es porque Dios sabe que necesitas primero un proceso. Alguien te va a abandonar en el camino. Alguien te va a decir que no puedes seguir con él. Alguien te va a decir que ya no te quiere ver más. Alguien te quiere decir que ya no puedes seguir adelante. Pero tú tienes que pensar en frío y decir: el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el alfa y la omega, el principio y el fin, Él está conmigo. Ninguna espada que se levante contra mí prosperará. Él condenará toda lengua. Tú tienes que creerle a Dios y Dios peleará por ti. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo: estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Amén. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo único que puedes? Dicen algunos: bueno, no, pues el pastor tiene esa casa, tiene esa troca, sus hijos donde trabajan, pues es que les ha ido bien, tienen suerte. Dios no necesita un título universitario, hermanos, para bendecirte. Grábate eso. Dios no necesita darte un green card para bendecirte. Dios no necesita darte un mejor empleo para bendecirte. No necesitas estar como esclavo 3, 4 empleos para bendecirte. El Dios al que tú sirves, Él te va a bendecir porque eres alguien ordenado. Tus pensamientos y tus órdenes tienen fe y estás dispuesto a pararte y seguir caminando y seguir adelante. Claro que la bendición vendrá en el proceso. Él te dará tu green card, te dará tu casa y te irá dando mucha bendición. Dice la Biblia que cuando llegaron a la ciudad de Amalek, ¿qué crees que hizo Dios? Ahora Amalek, con todo su ejército, estaban exhaustos, cansados. Y dice que estaban desparramados por toda la tierra, rascándose la panza. El sueño había caído profundo sobre ellos. Así que David
llama a alguien que es sacerdote y le dice: trae el efod y preguntémosle a Dios. Algo que tenemos que hacer antes de tomar decisiones es preguntarle a Dios. David estaba dispuesto, su mente estaba lista, él estaba en orden, pero dijo: no voy a ir, tengo que asegurarme. Y trajeron el efod, se puso el efod, eso que se ponen aquí. Pregúntenle a Dios si vamos o no vamos, si entramos o no entramos. ¿Va a pasar algo o qué va a suceder? Dios le habló directo a David y le dijo: entra, son tuyos, te lo has ganado. Oh, qué hermoso es las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegan las bendiciones inesperadas, cuando no lo esperabas, y llegan y te dicen: oh, la casa es suya, oh, es varón, oh, es mujer, oh, su esposo se salvará, su hijo se salvará, su madre ha sido sana de cáncer. Qué hermoso es cuando llegan las bendiciones. Y David aceptó la palabra de Dios, se paró, se sacudió y dijo: vamos. Y cuando llegan, los encontraron a todos desparramados como gusanos en la tierra. Para que me entiendan, dice que les quitaron la vida a todos y venían cansados. Imagínese usted, 80 millas, caminaron hasta Singlag y levantarse ahí mismo y seguir otras, que serían como 37 kilómetros para llegar hasta Amalek. Y dice que recuperó a sus hijas, a sus esposas, a su pueblo, a sus niños. Toda la gente venía y dice que traían un gran motín. No solo se trajeron todo lo que Amalek robó, sino todo lo que le pertenecía a Amalek. Así que venían multimillonarios caminando de una batalla, bendecidos con comida, con ropa, con todo lo que ellos querían. Dios los había bendecido. Y cuando llegan al medio camino y se topan a los 200 holgazanes que se quedaron ahí tirados, los guerreros se enojaron y dijeron: hey, no se nos acerquen, ustedes no son parte de esto. Pero David, conforme a su corazón, oh hermano, tú no sabes cuántas veces tenemos que doblar nuestras manos. Aunque la injusticia sea sobre nosotros, tenemos que ser justos. David le dijo: ahí esperen, no. Dios nos bendijo, bendíganlos también. Así que les dieron de comer, dice que hasta que recobraron las fuerzas, les dieron a sus hijos, sus familias, y vámonos todos felices. El Dios al que tú y yo servimos es un Dios de amor, de gracia y misericordia, pero es fuego consumidor. Lo único que Él nos pide en la Escritura es alinearnos en un orden de pensamiento, de corazón, de mente, un orden en el que dejemos que Él trabaje en vez de hacerlo nosotros. Él quiere hacerlo por nosotros. Y no estar nosotros pensando: ay, ¿qué va a suceder? Así que grábese esto. Dios le prometió a David una corona, pero le dio un gigante. Ese era su proceso. Persecución. Se escondió en las cuevas. Anduvo como loco en Gad. Vivía con el enemigo. Y luego, ahora, le presenta un Goliat al cual tiene que matar. Quiero preguntarte: ¿estás esperando una corona?